¿Tú crees que existe hoy una marcada identidad cusqueña? Cusco claramente ha abrazado la identidad inca y de Yapa yo diría que el Perú en sí. Pues han anunciado que el Papa León va a visitar el Perú y las publicidades que yo veo de la cara, o sea, pueblos que hacen en Gamarra, ¿no? En los emporios comerciales, es el Papa con Machu Picchu de fondo. Cuando se funda el Perú, cuando se imagina el Perú, se celebra la República, se celebra la colonia, no se celebra el espacio precolombino. Y si se menciona como lo precivilizado. Lo que estamos viendo es que hay un desplazamiento de gente o que incluso se les empiezan a prohibir algunas celebraciones o se les deja de admitir a ciertos espacios. Y eso es lo que tenemos en San Blas, en este barrio de Cusco, un barrio de artesanos sin artesanos. Año 2013, con varios kilos menos, y antes de que Tyson fuese Tyson y que fuese solamente José Carlos, un grupo de aventureros chicos nos juntábamos en la Red Literaria Peruana en el centro de Lima, y en ese grupo estaba Américo Mendoza Mori, que hoy publica este libro llamado Cusco Post-Inca, para hablar de la ciudad imperial, o ya no tanto, quién sabe. Américo, bienvenido a El Buen Librero, ¿cómo estás? Qué gusto y realmente el estar acá y encontrarnos después de ese tiempo y ver toda esa trayectoria que has estado haciendo me da muchísimo más gusto estar acá conversando contigo. Ha pasado mucha agua debajo del puente muchos años y bueno, este libro confirma un poco también la trayectoria que has venido haciendo en el exterior, investigando también el Cusco. Cuéntame un poco sobre eso. Viví en Cusco porque siempre me fascinó que también a la hora de buscar otras narrativas, Lima es siempre el espacio de enunciación. Ujú. Es el lugar desde donde, incluso, ¿no? Cuando hablamos de la ciudad diversa, que ahora qué bueno que Lima ya deja de verse tanto, espero, ¿no? Como una ciudad colonial únicamente, pero esa narrativa de la, digamos, no sé, la cultura chicha o las fusiones, todavía se entiende muy que desde Lima es que ocurre eso. Pero también con este libro, con Cusco Post-Inca, era una forma de pensar otra ciudad del Perú desde donde se puede, y de hecho así ocurre, por supuesto, pero desde hacer un énfasis donde también se enuncia y donde también se puede imaginar el Perú y desde donde se puede proyectar las conversaciones de cultura, identidad, eh, pertenencia, que no sea Lima. Cuando uno piensa en el Cusco, por ejemplo, Ujú, piensa automáticamente en ujú, el turismo y se nos viene a la mente las maravillas del mundo, mm, Machu Picchu, el tren y ujú. todo lo demás. Pero aquí aparece algo que Cecilia Méndez decía, incas indios, no, Sí. ¿no? ¿Crees que el Cusco vanagloria el pasado incaico, pero desprecia a los ciudadanos andinos de por sí que viven en él? Bueno, lo que menciona Cecilia con esta famosa frase es cierto para toda la historia de la República Peruana, pero yo diría que ha habido momentos en el siglo XIX, en el siglo XX, donde la narrativa incaísta ha permitido funcionar como contrapeso a la narrativa limeña europeizada. Entonces yo creo que ahora, obviamente en el siglo XXI, es mucho más fácil criticar que esto de los incas sí y los indios no genera esta jerarquía, pero en un momento en donde Lima sentía que era el único espacio de poder, el único que tenía derecho de contarnos qué era el Perú, porque si recordamos, o sea, no sé, Ricardo Palma es uno de los escritores que se atreve, digamos, estando en Lima, como rescatar el pasado inca para la nación peruana, o sea, cuando se funda el Perú, cuando se imagina el Perú, se celebra la República, se celebra la colonia, no se celebra el espacio precolombino. Claro. Y si se menciona como lo precivilizado. Entonces, también hay que recordar que, si bien es cierto, sí, ahora hablamos de esta jerarquía de que lo incaico invisibiliza lo rural, lo campesino, pero en ese momento fue crucial para darle a Cusco un espacio de enunciación que Lima no se lo quería permitir. Ahí quería puntualizar. Ujú. ¿Tú crees que existe hoy una marcada identidad cusqueña como tal?
o no la reconocemos todavía? Creo que sí, creo que la narrativa, y con esto a veces cuando hablamos de narrativas o de, podríamos hasta llamarle ficciones, no estamos diciendo que sea una mentira. Todo lo que nosotros somos, lo que creemos, por ejemplo, el ser peruanos, el ubicarnos con una ciudad o con un espacio, es porque han habido narrativas que nos han dicho somos de acá y tenemos un legado por X, Y, Z razón. Entonces, Cusco claramente, por diferentes factores, y en cierta parte también por el turismo, ha abrazado la identidad inca como primero forma de orgullo, pero también para claramente que sea de identidad. Y de Yapa yo diría que el Perú en sí. Claro. Mira, para darte un ejemplo un poco más contemporáneo, pues han anunciado que el Papa León va a visitar el Perú. Entonces han empezado a hacer polos, publicidades. Y las publicidades que yo veo de la cara, o sea, polos que hacen en Gamarra, ¿no? En los emporios comerciales, es el Papa con Machu Picchu de fondo. No es el Papa con el centro de Lima, ni siquiera de pronto en el mismo Chiclayo se habrán fotos de Chiclayo, pero es como nosotros como país hemos abrazado totalmente la identidad inca y por supuesto los cusqueños también. Claro, y esto habla también de, justamente volvemos a lo que había dicho Cecilia, ¿no? O sea, romantizamos o sea, porque fue la idea del imperio como tal y fue como que la idea de que en algún momento fuimos grandes, pero no necesariamente responde a un concepto que hayamos interiorizado como tal, sino la idea de que en algún momento ganamos. O sea, siento que pasa más por ese lado, pero las relaciones y la jerarquización social no ha desaparecido. No, y también es que esta idealización de lo incaico también es selectiva. Y pienso, por ejemplo, este investigador Jorge Coronado, que en su libro Los Andes Imaginados explora cómo los indigenistas del siglo XX, con las fotografías, entre ellos también Martín Chambi, pero también los pensadores, Uriel García, Valcárcel, nos empiezan o los pintores, por supuesto, ¿no? Sabogal, nos retratan qué son los Andes. Y ahora, cuando un turista o cuando nosotros mismos, si venimos de Lima, vamos a Cusco, ¿qué queremos? Queremos la foto con la llama, queremos la foto con la montaña, queremos la foto con cierto tipo de ruinas, no cualquier ruina inca, sino las que imaginamos que se parecen a Machu Picchu. Todo eso también ha sido construido. Eso es lo que menciona Said justamente y tú retomas en el libro, ¿no? Así como Occidente en algún momento romantizó determinadas culturas, nosotros hacemos lo propio con lo andino. Sí, y claro, es mucho más fácil que nosotros hagamos esto cuando lo cosificamos, porque obviamente sería mucho más difícil dejar de ver toda esta tradición como algo únicamente del pasado. El minuto en que se convierte en el presente, en que se convierte en algo más complejo, en algo más problemático, como queramos verlo, de pronto ya no nos gusta tanto. Y esto lo podemos ver con justamente lo que pasó hace poco con el tema del tren, por ejemplo, las protestas que hubo. Mucha gente, ¿cómo van a protestar? Nos van a quitar el tema de maravilla del mundo. Pero están exigiendo un derecho, o sea, obviamente las comunidades que están alrededor están protestando porque el precio del tren es excesivo y hay un tema alrededor de. Entonces, cuando ya deja de ser únicamente una preocupación nacional, digamos, porque ensucia la imagen del país para afuera, se transforma ya en un problema, ya no es tan bonito que digamos, ¿no? Exacto, y además también, o sea, que también menciono esto en el libro, es como este discurso del desarrollo, que en este caso es impulsado por el turismo, hasta qué punto desarrolla, entre comillas, a la gente que dice beneficiar. Y cuando se generan estas tensiones, se vuelve a aludir a esta gran palabra desarrollo sin mirar a las supuestas personas que están conectadas. El turismo ha posicionado a Cusco en el mapa mundial y nos ha generado todo este orgullo, pero tenemos que ser conscientes que la ciudad va más allá de estas dinámicas turísticas y que, al igual que tiene consecuencias positivas, también tiene consecuencias de desplazar a la gente. Una de las cosas, cuando nosotros vamos al centro histórico de Cusco, ya ningún cusqueño vive ahí.
Cusco para los cusqueños sigue siendo cierto o ya no es así? La gentrificación ha ganado lugar. Ha ganado muchísimo lugar. También menciono en el libro, o sea, las tiendas, y además eso lo sabemos, lo podemos, te puedo dar un ejemplo, o para quienes hayan visitado Cusco, las calles del centro tienen, por ejemplo, nombres como Portal de Carnes. Ujú. Obviamente ya no se vende ahí nada. Bueno, hay una tienda de alpacas con abrigos de miles de soles. Ujú. Y obviamente tampoco estoy diciendo que tiene que ser así, pues como está escrito, pero los cusqueños ya no viven ahí. Am, a tal punto digamos, cuando hablamos de gentrificación, no solamente hablamos de el que la gente no pueda vivir ahí, sino que incluso que no pueda existir ahí. Te pongo un ejemplo. Hubo ordenanzas municipales para prohibir que las alpacas transiten por el centro de Cusco. Y si tú ves una foto de Martín Chambe o de cualquier otro fotógrafo de inicios del siglo XX, los campesinos acampaban en la plaza de armas de Cusco para cualquier trámite que tenían que hacer o cuando tenían una feria todos los fines de semana. Y ahora querían hasta prohibir que transiten. Ahora, la excusa era, no, no es que estemos en contra de las alpacas, es que pues hacen sus necesidades y eso pues ensucia y pues todo se ve feo para que el turista no se sienta mal. Irónicamente también, ¿qué es lo que quiere un turista cuando va a Cusco? Quiere su foto con la alpaca. Entonces, también, no digo que hay que estar necesariamente en contra del turismo, pero hay que aprovechar las dinámicas que hay para recordar que la gente merece adaptar, digamos que esas normas deben adaptarse para el beneficio del ciudadano y no al revés. Exactamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo recuerdo algo Ujú, que vi hace poco, ¿no? Lo que ujú, pasa en Valle Sagrado. ujú. Hay mucha gente que se va de Sí. retiro Ujú, espiritual y claro, es como que adoptan todo este lenguaje, se apropian de palabras en quechua y ujú. tienen su foto hermosa, pues con el Valle Sagrado, con frases elaboradas que yo no sé si realmente estén utilizando el quechua adecuadamente, de repente ya es mi prejuicio. Sí, o sea, cuando separamos a la cultura, cuando la cosificamos, cuando la convertimos en un commodity, es mucho más fácil o sea, de separarla de los problemas. Entonces, claro, es como, quiero un emprendimiento, qué lindo tener un nombre en quechua. No estaría mal, pero de pronto, si esa misma persona luego discrimina, excluye, no entiende por qué las personas con las que supuestamente dice estar en convivencia, eh, por qué tienen ciertas posiciones políticas o sociales. Entonces no estamos empatizando. Exactamente, y no necesariamente se compran los pleitos de esas comunidades en Ujú. las que también habitan en el mismo territorio a los cuales ellos van y consumen sus cosas y habitan, y no solamente eso. Ahora, un reclamo que he visto Ujú, constantemente de mucha gente que ujú. dice, además defender la gentrificación, pero estamos revalorizando el terreno. O sea, antes el terreno, pero no te das cuenta de que al encarecer el terreno, la gente ya no puede pagar las viviendas y los lugares en los cuales antes habitaba. Entonces, obviamente es un desplazamiento forzado, en el cual Ujú. ya no puedes hacer que el espacio como tal sea habitable. Sí, y además también, volviendo a esta pregunta de qué desarrollo estamos buscando, el desarrollo, o sea, qué significa o qué beneficio le da a una comunidad que sus terrenos vayan para arriba. Si les beneficia concretamente en el sentido que puedan tener una mejor calidad de vida, enhorabuena. Pero lo que estamos viendo es que hay un desplazamiento de gente, o que la gente no puede habitar bien, o que incluso se les empiezan a prohibir algunas celebraciones, o se les deja de admitir a ciertos espacios. Mi libro se enfoca más en la ciudad de Cusco, pero también pasa en Cusco ciudad, pero ya que mencionas lo del Valle Sagrado, cafés o restaurantes en donde no admiten a las personas locales o que no las hacen sentir que pertenecen. Y yo creo que ahí, o sea, como dando un paso hacia atrás, como para tener un poco más de perspectiva, es que por eso es tan importante, primero, no separar la cultura de las personas, dejar de ver lo incaico o lo andino únicamente como una cosa del pasado. Y lo siguiente es que
aceptemos que hay otras maneras de entender el desarrollo. Lefebvre, justamente, que también lo mencionas en el libro, hace esta división, ¿no? Claro, de pronto tenemos que antes la ciudad estaba compuesta por Hanan y Uri, o sea, tenía una distribución específica. Los españoles llegan, aprovechan esa distribución para generar un orden específico y se genera un tipo de conquista para aprovechar esa administración. Pero ahora el turismo también ha generado un nuevo tipo de conquista. Entonces estamos hablando de una conquista sobre la conquista, en el cual un barrio, pues, por ejemplo, como San Blas, un barrio Claro. histórico como de artesanos y de artistas, ahora es enteramente, pues, un barrio tomado por el turismo y que cada vez admite a menos artistas locales, ¿no? Sí, eso yo creo que también tiene que ver con qué políticas públicas o qué dinámicas económicas entendemos cuando hablamos de cultura. Ujú. Porque si solamente hay una tendencia que es muy popular, que también la menciono en el libro, por ejemplo, hay pensadores como Richard Florida que ponen énfasis en ver la cultura como fuente de entretenimiento para atraer capital. Y eso no solo pasa en Cusco, pasa en Buenos Aires, pasa en Nueva York, pasa en San Francisco. La idea es, hagamos una ciudad, entre comillas, entretenida para que la gente con plata venga y gaste su dinero. Y en teoría sí nos va a chorrear a todos. Pero lo que hemos visto en ciudades justamente como San Francisco o Nueva York es que, ok, en un momento de pronto que funciona, pero en tanto la gente llega y solamente ve la cultura como entretenimiento, el minuto en que la gente con dinero y con poder adquisitivo llega, habita, compra y desplaza, nos quedamos sin esa llamada clase creativa. Y eso es lo que tenemos en San Blas, en este barrio de Cusco. Un barrio de artesanos sin artesanos. O con muy pocos, ¿no? Porque realmente los que ya se mantienen son estas familias que ya están consolidadas y tienen sus talleres y ya son reconocidos. Otra forma de entender la cultura sería más bien verla como un motor para una mejor calidad de vida, para un empoderamiento, porque por tanto tiempo, ¿cuánta gente no ha querido vestirse con la ropa andina, hablar el quechua, escuchar ciertos tipos de música? Y poco a poco, mediante el trabajo de mucha gente, mediante muchos movimientos sociales, pensadores, activistas, es que ahora podemos incluso plantearnos esa pregunta de que el quechua sea cool o que la chicha o el wine lo sean. Pero eso también ha sido un proceso de no solamente ver la cultura como entretenimiento, sino decir esto es lo que somos y merecemos estar en el imaginario del país, de ese país llamado Perú. Hasta hace unos años no era tan cool que digamos, ¿ah? Para nada. O sea, Sí. esto es más o menos reciente, o sea, digamos, un fenómeno de ¿qué? ¿De 20 años? Más Sí, o de menos. pronto, claro. Más o menos, ¿no? Y yo creo que todavía estamos en ese proceso porque todavía no es que pensemos, o sea, creo que estamos empezando a rescatar el quechua y ciertos aspectos de la cultura andina como parte de la conversación pública, pero yo creo que todavía no estamos imaginando el quechua como parte de nuestro futuro como país. Y esto lo menciono porque hace un par de años fue, bueno, depende cómo lo cuentes, pero hace un par de años fue la última celebración del Bicentenario del Perú. Claro. Y para un libro me pidieron escribir un ensayo sobre este tema y yo planteaba esta pregunta, ¿no? Ahora que estamos celebrando centenarios o bicentenarios, bueno, en el próximo bicentenario, ¿dónde va a estar el quechua? Claro. Y si va a estar, ojalá que sí, pero que no solamente nos animemos a imaginar el Perú de una manera. Y menciono la lengua como un factor, porque hay muchos otros. Pero definitivamente la lengua es una manera desde cómo imaginamos, incluimos y excluimos gente. Claro, porque también existe esta argumento, voy a ponerlo entre comillas, argumento, ¿no? Ujú. Como nosotros fuimos conquistados y hablamos ahora castellano y el castellano es la lengua oficial, pues todos tenemos un pasado hispano y tenemos que abrazar ese pasado hispano porque es son nuestros antepasados y fue un encuentro cultural.
Ya sabes por dónde estoy yendo. Sí, claro, claro que sí. No fue un encuentro cultural. No, claro que no. ¿Por qué estas narrativas están ganando espacio? Bueno, primero, yo no soy psicólogo, pero creo que a todos nos gusta pensar que la historia fue más armónica de lo que realmente sucedió, ¿no? Y no solo en Perú, en muchas partes, ¿no? O sea, se romantiza la independencia de Estados Unidos, hasta cierto punto la Revolución Francesa, ¿no? Cuando en realidad fueron espacios totalmente sangrientos también. Y por supuesto que la conquista de las Américas fue o sea, un trauma grandísimo. Y para expandir un poco ese contraargumento que tú has empezado a hilar, a mí una vez me dijeron, ya está bien, pasó todo eso, pero ¿por qué siguen? ¿No? O sea, ya pasó, por qué siguen enfatizando la colonización? Y un ensayo de respuesta para mí, porque de hecho una vez un español me dijo, a nosotros los romanos también nos conquistaron, nos saquearon, nos mataron, pero no es que en España estemos soñando con el día en que Roma nos invadió. ¿Por qué ustedes peruanos, por qué ustedes sudamericanos siguen soñando, clamando la colonización? Y yo decía, o sea, en principio suena coherente y seguramente algún hispanista diría, sí, claro, miren, ¿no? No sean resentidos. Pero la gran diferencia, diría yo, y obviamente estoy dando una respuesta muy general, es que en el Perú y en América Latina los signos de esa colonización todavía son claramente permanentes. Todavía tener un apellido quechua, todavía hablar con algún acento de alguna lengua indígena del Perú es automáticamente posiciona a una persona en una clase, en un acceso económico, en un acceso educativo. Hay una consecuencia concreta frente a eso. Y yo creo que ese es el énfasis. No es que la gente esté siendo resentida, sino que hoy en el Perú, una persona aymara hablante, quechua hablante, que habla shipibo con ibo, no tiene las mismas oportunidades que una persona hispanohablante, nacida en la costa, etcétera, etcétera. Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Y esto hay que precisarlo también, ¿no? Otro argumento tramposo, argumento entre comillas, es decir, todos somos mestizos. Claro, evidentemente, todos podemos reconocer dentro de nuestros antepasados algún antepasado indígena, shipibo, conibo, o de alguna comunidad o de nacionalidad múltiple que tiene el Perú. Pero eso no ha eliminado por completo las jerarquías sociales que han existido entre la construcción social que se ha generado en el país, pues. Sí, no, y además no es que la gente, nadie renuncia a ser uno mismo porque sí. No es que un día yo digo, ¿sabes qué? Pensemos en nuestro caso, ¿no? Un día he decidido renunciar a hablar español y solo voy a hablar inglés, porque esa es la lengua global. Nadie hace eso, porque uno se despierta en su lengua materna, quiere en esa lengua, habita su cotidianidad, y eso es lo que pasa con hablantes de las 48 lenguas indígenas en el Perú. Entonces también tenemos que preguntarnos que esa trampa del mestizaje no es que ocurre naturalmente, sino que, porque no solamente estamos hablando del mestizaje sanguíneo, sino estamos hablando de un mestizaje cultural. Y además, como diría la pensadora Silvia Rivera Cusicanqui, el mestizaje sanguíneo que se puede dar, ¿no? Desde el Inca Garcilaso hasta el día de hoy, casi siempre es un blanqueamiento cultural. Porque ya te mezclaste y automáticamente o buscas blanquearte, y blanquearte en el sentido de occidentalizarte y distanciarte de esa herencia. Porque qué bueno sería que, bueno, todos somos mestizos, entonces yo hablo español y hablo shipibo, yo hablo español y hablo aymara. Eso no pasa. Ocurre que más bien, al abrazar el mestizaje o la narrativa del mestizaje, sentimos que tenemos que dejar de lado costumbres, acciones, memorias, lenguas. Y eso es lo que muchos migrantes tuvieron que pasar
en muchos tiempos anteriores, ¿no? O sea, tuvieron que dejar de lado sus costumbres para occidentalizarse lo más posible y de esa manera evitar discriminación. Sí, y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, Lima siendo la ciudad con más quechohablantes del mundo, no solo del Perú, del mundo, porque el quechua se habla en muchos países de América del Sur. Si dos quechohablantes se encuentran en la calle, en la ciudad de Lima, posiblemente se hablen en español. Mm. No se van a hablar en quechua, porque todavía hay estigmas conectados a eso. ¿De qué hablamos entonces cuando decimos hay que revitalizar el quechua? Porque mucha gente dice, ¿qué sentido tendría revitalizar una lengua que está Ujú. casi muerta? Yo diría que no, Ajá. ¿no? Sí, mira, bueno, con estos años, o sea, yo estudié literatura, pero también digamos, me aboqué a los estudios también de la sociolingüística. Y esa es una pregunta que siempre nos dicen, ¿no? Bueno, ¿para qué vamos a invertir en esto? Es que, ¿acaso el quechua o el aymara tienen futuro? Y mi respuesta es, no lo sé y para serles honesto, tampoco me importa mucho. Porque hoy, 2026, en el Perú, solo en el Perú, tenemos más de 4 millones de peruanos y peruanas que hablan alguna de las variantes del quechua. Entonces, yo no puedo controlar qué va a pasar, y tampoco quiero. Pero si nosotros, que se supone que queremos o aspiramos vivir en una democracia, en una sociedad que se pinta de justa, que justamente llamamos a la reconciliación o a que no nos odiemos y todas esas cosas, ¿qué estamos haciendo para asegurarnos que al menos 1 de cada 10 personas en el Perú sea atendido, visto y visibilizado en la lengua que habla? Claro. Y además hay que entender que la lengua no solamente es lengua o es una manera de comunicar, es una manera de ver el mundo. Sí, porque volviendo con esta pregunta del desarrollo que mencionas, nos han vendido la historia de que solo hay una manera de desarrollarnos, o sea, en teoría la meta es ser Shanghai, ¿no? O Dubái, ¿no? ¿Por qué tendría que ser esa manera? Y con eso no estoy romantizando. Cada sociedad, cada país ha ido encontrando y ha sido intencional en encontrar sus maneras de desarrollarse. Si podemos pensar, o sea, yo que sé, Europa ha decidido en general buscar lo que se llama el llamado estado de bienestar. Estados Unidos ha buscado el capitalismo con el crecimiento ilimitado, en teoría. O sea, cada país se ha permitido entender su propia manera de desarrollar. Y entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros, teniendo además un gran legado milenario, por qué no nos hemos permitido encontrar nuestras propias maneras de encontrar ese camino o esos caminos? Solo ahí diría también que por eso cuando se habla, por decir, de saberes indígenas, mucha gente me dice, oye, pero si ya tenemos la ciencia occidental, ¿por qué buscamos plantas medicinales o por qué buscamos otras filosofías? Y aquí voy a citar a una colega que es la profesora Doris Sommer, que ella me gusta que siempre dice es que no se trata de solamente saber más, sino que con esto estamos buscando saber de una manera distinta. Esto me lo decía también Víctor Masi en su momento, Sí. que Ujú, hablaba a propósito de los jamutaks, ¿no? Y de ujú, la filosofía de los incas. Claro, o sea, no le llamaban filósofos, sino que los españoles los llamaban ujú. prácticamente brujos o chamanes o los reducían a básicamente saberes no alineados con la ciencia. Pero digo yo, habría que entender también cómo es que el pensamiento de muchas comunidades ha sido también reducido a eso y muchos saberes milenarios se han perdido por justamente no alinearse a la narrativa oficial, ¿no? Sí, o sea, si nosotros tenemos estrechez bueno, de corazón, pero también de mente, Y suenan los eh, prisioneros de fondo, ¿no? eh, claro, cualquier otro saber lo vamos a ningunear. Claro, Y en realidad estamos perdiendo grandes oportunidades. No solo quiero verlo como para explotarlo, no. Pero por último, para que la gente se beneficie, para que la gente encuentre en sus saberes dignidad.
Porque también, o sea, yo sé que eso puede sentirse un poco abstracto, pero mucha gente que viene de esas comunidades y que de pronto migra a las ciudades como Lima y tiene hijos que van a la universidad, muchos les cuentan a sus hijos la narrativa de yo no sé nada, espero que tú sí sepas, o yo no soy nadie y espero que tú sí seas alguien. Y qué Claro, ¿qué horror. significa ser alguien? Claro, y como en este parámetro hemos creado esa línea tan dura de los alguien y los don nadies, cuando en realidad estamos perdiendo muchísimas oportunidades de reconciliación. Hay decía este pensador Ángel Rama, al referirse a Arguedas, hay un texto que me encanta mucho de él, que mencionaba que eh, cuando pensamos en el desarrollo está pues esta línea que ya mencioné, pero Rama, al referirse a Arguedas, decía, pero también está un desarrollo que lo que busca es la reconciliación. Una sociedad plenamente reconciliada, seguramente obviamente es casi como una entelequia, una teleología, pero digamos, una sociedad que aspira a reconciliarse, y eso implica reconocer distintos saberes, lenguas, experiencias, voces, es también o sería también una sociedad más desarrollada. Pero no es un reconocimiento únicamente ritual o un reconocimiento únicamente artificial. Por Ujú, ejemplo, tú en el libro mencionas ujú, el Inti Raymi. ujú, Todo el mundo atento y se generan oleadas masivas de turistas que van a ver el Inti Raymi. Pero ¿qué ujú, pasa después del Inti Raymi? ¿Qué pasa ujú. después de la festividad del Inti Raymi? ¿Cómo quedan las celebraciones después de esto? ¿Se sigue celebrando con la misma intensidad otras festividades Ujú. cusqueñas? ¿Se les da la misma valoración? Creo que no, ¿no? Sí, no, totalmente. Y yo creo que ese es el problema de solamente ver la cultura como entretenimiento. Con esto no niego que, por supuesto que el Inti Raymi es muy importante para la cultura, pero creo que hay una gran oportunidad en el Inti Raymi y otras celebraciones de que eso también se convierta en visibilidad de otros saberes, de las lenguas, de derechos. ¿Por qué todavía en regiones como Cusco hay tanta desigualdad? ¿Por qué todavía, a pesar de todo este legado histórico, Lima sigue, y no lo digo porque sea una competencia, sino que por qué Lima es la única ciudad que se permite tener esta autoridad para decirnos cuál es el futuro del Perú? Y eso también va conectado con que los discursos culturales no sean únicamente espacios de entretenimiento, sino también de empoderamiento. ¿Qué otros elementos o celebraciones, por ejemplo, del Cusco no conocemos desde Lima y que de pronto podríamos empezar a conocer, que conectan un poco con la identidad cusqueña y que se han perdido pues, con el tiempo? Sí, yo creo que, bueno, hay muchas que yo creo que la gente local en Cusco identifica. Algo que menciono al inicio del libro es que de pronto pensamos en Cusco y Machu Picchu, pero no sé si automáticamente nos nace ver a Cusco como una ciudad sagrada. Y sagrada lo digo, como lo menciono en el libro, como Roma, como Jerusalén, o sea, no quiero decir ese ranking, ¿no? Pero yo creo que si le preguntamos a gente de diferentes partes del mundo, dame tu lista de ciudades sagradas, la gente diría, pues Roma, Jerusalén, Meca, ¿y por qué no Cusco? ¿Y por qué Cusco no está en ese imaginario? En el Perú, y yo creo que para muchos cusqueños sí lo es. ¿Y por qué lo menciono? Porque en Cusco prácticamente, durante el tiempo que viví para hacer esta investigación y siempre regreso a ver amigos y así, yo siempre caminando por las calles, por los mercados, siempre escuchaba alguna banda tocando. Y entre broma y broma yo decía, oye, pero hay fiestas todos los días. Y de pronto un amigo me dice, pero claro, esta era una ciudad sagrada, es una ciudad sagrada. Y debido a su naturaleza, de la misma manera que tú vas al Vaticano y hay celebraciones todos los días de algún santo, de alguna devoción, acá también. Solo que, claro, ha pasado por un sincretismo y ahora se celebra una cruz, se celebra una virgen, se celebra algún santo, pero se mantiene esta dinámica de que prácticamente en la ciudad de Cusco casi todos los días te vas a encontrar con alguna festividad. Ahí pasa lo que menciona Lefebvre, ¿no? Ujú, Justamente nos tomamos la foto con la piedra, ujú,
pero no nos interesa quién murió necesariamente en esa piedra. Ujú. Simplemente está la piedra y listo. O sea, se ve bonito y foto de perfil en Instagram, se acabó. Sí, yo creo que por eso también es importante cuestionarnos quién habita estos espacios y cuáles son los riesgos, en este caso del turismo, de que no permite que los cusqueños se sientan cómodos en su propia ciudad. Porque como mencionas, Lefebvre hace este énfasis que un espacio no es únicamente la arquitectura, sino qué ocurre en ese espacio. Si un quechua hablante siente que la plaza de armas del Cusco, donde irónicamente mataron a Tupac Amaru, no le pertenece y no la puede habitar porque siente que ya está entregada al turismo, está como que renunciando a su propia ciudad. ¿Y qué está haciendo el gobierno local o los activistas, pero especialmente el gobierno también, en asegurarse de que la ciudad se mantenga también para los locales? ¿A quién compete entonces esta responsabilidad de hacer que, por Ujú. ejemplo, se recuperen los espacios para los locales? O sea, no es solamente una cuestión del Ministerio de Turismo o de Ujú. Cultura, en todo caso es al gobierno central. Sí, y con esto no quiero decir que los turistas son los enemigos, ¿no? No, Tampoco se claro, trata de claro. ser, caer en un chauvinismo, pero creo que sí es importante que haya una política. Nuevamente, o sea, ¿cuál es el objetivo del turismo? Si es únicamente hacer dinero, eventualmente puede haber desplazamiento, como ya lo hay. Pero si es generar una industria y que también se genere empoderamiento, yo creo que ahí hay un camino y por eso que esto es lo más aburrido, digamos, de este proceso, es pensar en políticas públicas. Nadie quiere sentarse porque todos queremos inaugurar estatuas, todos queremos, o sea, los políticos, ¿no? Que quieren inaugurar cosas o yo qué sé, ser el padrino del Inti Raymi o de alguna festividad, pero hacer burocracia es lo que genera el legado para proteger, para plantear una ciudad para la gente. Hoy día los cusqueños se sienten cómodos dentro de su propia ciudad. ¿Te atreverías a decir eso? Uf, bueno, yo no soy cusqueño, así que no, eso me pones ahí en Por lo una que has podido situación. averiguar. Yo creo que en general eso, hay mucho orgullo y hay mucha identidad, y yo diría que hay mucha cohesión frente a esa historia, que si lo contrastamos con Lima, Lima es una ciudad que todavía se está buscando quién es, y eso yo diría tiene consecuencias o sea, por qué la ciudad también es tan caótica y hay estudios de que, por ejemplo, en la ciudad de Medellín muestran que hubo un estudio con un alcalde que vio que a mayor cohesión social, y ojo, que cohesión social no es homogeneidad de cultura, pero a mayor cohesión social, hasta el crimen te baja. Si tú vives en una ciudad donde nadie se siente parte de nada, ¿yo por qué voy a querer cuidar a mi vecino? Claro. Y para eso las ciudades tienen que crear espacios para que se generen esas interacciones, volviendo a lo de la socialización del espacio público. Para ponerlo así súper cruel, imaginemos que tú tienes un hijo y yo tengo un hijo, no nos conocemos, pero en nuestro barrio hay un parque y nuestros hijos van y juegan, es mucho menos probable que yo quiera robarte, Claro. porque se ha generado un nivel de interacción. Y eso es algo genial que tiene Cusco, que con todas estas festividades que ocurren en el espacio público, no ocurren dentro de un mall, no ocurren en un lugar donde está cerrado, ¿no? O sea, es verdad que el Inti Raymi, la parte del show oficial, sí son con sitios pagados, pero todo lo demás que ocurre, todas las festividades que ocurren en la calle. El Corpus Christi, los carnavales, son hasta espacios de contestatarios. Dina Boluarte quiso censurar unos carros alegóricos que se hicieron durante unos carnavales. O sea, son espacios de mucha participación ciudadana y donde se ocupa mucho el espacio público. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que todo eso, todas esas dinámicas, sí ayudan a que muchos cusqueños se sientan no solo orgullosos en abstracto, sino partícipes de la cultura de su ciudad. Y creería yo que esta cuestión de apropiarse del espacio Ujú. público
ya es una tendencia no solamente limeña, sino nacional, ¿no? Creo que la gente está reclamando el uso de espacios públicos y por parte de las autoridades no hay necesariamente esa necesidad, pero no existe esa necesidad, creo yo, que con el afán de controlar. Me Sí. atrevería a decir que parte más que nada por ese lado. La falta de espacios públicos, en cierta manera, también es, como mencionas, una forma de control. Porque en un mall no puedes salir a protestar porque te pueden, una persona de seguridad te puede echar porque efectivamente la meta de un mall es ir y comprar. Claro. Y sí, es verdad que ahora nos venden la ilusión de que hay capibaras que bailan, ¿no? Que he visto eso que está pasando, ya se han copiado en todos lados. O que hay actividades, activaciones. Lo que algunos estudiosos llaman, se hace como una réplica del espacio público dentro de un mall. Y hay razones para eso. Por ejemplo, en el caso de Lima o Trujillo, la razón es la inseguridad, ¿no? O sea, uno va, yo un fin de semana, yo voy con mi familia a un mall porque de pronto no hay un parque cerca de mi casa y además sé que ahí tengo cierta seguridad. Pero el problema de no tener un espacio público pleno es que me obliga, o se crea el contrato de que yo no puedo ser ciudadano pleno si no estoy consumiendo. Claro. Y en un país, además, con tantas desigualdades como el Perú, lo que estamos diciendo es que si no eres un consumidor, no tienes derecho al derecho a este aspecto básico del ocio. Y que no es un ocio así porque sí, sino por todas estas implicancias que estoy mencionando. Efectivamente. Por eso hay que revisar este libro que se llama Cusco Post-Inca. Está publicado bajo el sello de Editorial San Marcos. Sí, con la Facultad de Letras y con Lamparero Editores. Lamparero Editores, Sí. así es. Yo de verdad estoy muy orgulloso de ti por haber publicado este libro, pero también por todo lo que has conseguido fuera del país, así que te felicito una vez más. Muchas gracias, Gianfranco, y un gusto por esta conversación también. Y con nosotros será hasta una próxima edición de El Podcast Librero. Ya saben, dale like, comenta, suscríbete, consume Insomnio, La Contratapa y todos los programas de La Buen Librero Network. Conmigo será hasta el próximo jueves. Chau, chau.